Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Buenas noches, mis estimados amigos y hermanos en Cristo. Sean todos bienvenidos a este tiempo de los días miércoles, estudio bíblico, donde nos reunimos en torno a la palabra del Señor para estudiarla y aprender de ella. Vamos a tener un tiempo de estudio bíblico en el libro de Ageo, del profeta Ageo. Pero antes vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Soberano Dios, Padre nuestro, gracias te damos por la bendición que tú nos das de poder abrir tu palabra. La bendición que tú nos das de podernos reunir en torno a ella, abrirla, leerla, estudiarla. Te rogamos, Señor, que tú seas tomando el control de este tiempo, tomando el control del servicio de energía eléctrica, de los servicios de internet, de cada dispositivo electrónico que hoy se está utilizando para podernos congregar de manera virtual en torno a tu palabra. Te pedimos, Padre, una bendición especial para todas aquellas familias, aquellos hermanos que están congregándose, que están juntos con su Biblia, reunidos para estudiar tu bendita palabra. Y pedimos al Espíritu Santo que sea abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, para poder comprenderla y también aplicarla a nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el gran mandamiento que el pueblo de Israel debía aprender, conocer, meditar y aplicar en sus vidas. Todo buen israelita debía entender que Dios debía ser lo primero en sus vidas. Tenían que amarlo por sobre todas las cosas. En la teoría, eso estaba muy bien. Sí, eso se podía entender, parecía correcto, pero en la práctica era algo muy distinto. Vamos a analizar, como le decía, en el libro del profeta Ageo, en el capítulo 1, para ver cómo aplicaban ellos este mandamiento. Abra sus Biblias en el libro del profeta Ageo. En el libro del profeta Ageo, en el capítulo 1, y leamos desde el verso 1 hasta el verso 4 en primera instancia. Ageo 1, del versículo 1 al versículo 4. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta. Mire, las palabras del profeta Ageo, registradas aquí, se sitúan en el segundo año del rey Darío, el rey de Persia. Y en el segundo año del rey de Persia, esto aproximadamente por el 520 a.C. Era el tiempo que los israelitas ya habían logrado volver a establecerse en la tierra de sus antepasados. Ya había pasado el tiempo del cautiverio y ellos ya habían logrado retornar a su tierra para poder establecerse nuevamente en ella. Siendo todavía parte del imperio persa,
les había sido permitido volver a ella. Y en el segundo año del rey Darío llega esta palabra de Jehová a través del profeta, el profeta Ageo. Ahora, esto podemos conocerlo viendo una parte en el libro de Esdras. Vaya conmigo un momentito a el libro de Esdras y leamos en el capítulo 5 y el verso 1. Esdras, el capítulo 5 y el verso 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y todo esto ya era el momento, el tiempo que habían regresado, se habían restablecido, y llega una palabra al profeta Ageo y al profeta Zacarías. Ageo y Zacarías son contemporáneos y ambos tenían una palabra de Dios para el pueblo. Había algo que el pueblo decía, algo que el pueblo hacía y algo que ocurría por lo que el pueblo hacía. Veamos qué es lo que el pueblo decía. Lo que el pueblo decía está en el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, ¿sí? Es lo que el pueblo decía, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Mire, el pueblo decía lo siguiente, aún no llega el momento de que la casa de Dios la volvamos a construir, si no ha llegado el tiempo. Para este tiempo, el templo de Dios en Jerusalén estaba destruido. Había sido destruido producto de la invasión que habían sufrido por los babilónicos hace tantos años y se requería que sea nuevamente edificada. Pero ellos decían, sí, hay que hacerlo. Es verdad, es necesario que lo hagamos, pero aún no es el momento, aún no es el tiempo. ¿Y por qué decían esto? Veamos los versículos 3 y 4. Porque el pueblo decía que aún no era el tiempo de reedificar la casa del Señor. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, estoy leyendo en Ageo 1:3, 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. El pueblo, las personas vivían exclusivamente para ellos. Se preocupaban solamente de sus intereses, de sus viviendas. Se ocupaban de construirlas lo mejor que se pudiera, de adornarlas con lo mejor que la arquitectura de la época podía ofrecer. Mire, y no estamos diciendo que hacer esto era malo, que cuidar la casa sea malo. Es bueno cuidar y mantener presentable nuestra vivienda. Buscar los mejores materiales, tratar de hacerla lo más acogedora posible. Esto en beneficio de nosotros y de nuestra familia. Pero, ¿dónde radicaba el problema? ¿Sí? ¿En dónde estaba la dificultad? El problema era que Dios no era lo primero en sus corazones. Ellos vivían sabiendo que el templo de Dios estaba en ruinas y que debía arreglarse. Ellos no lo negaban. Sí, necesitamos hacerlo, pero mantenían sus intereses en primer lugar. Se preocupaban de adornar sus viviendas antes que el templo de Dios. Y abandonar el templo de Dios significaba abandonar a Dios mismo. Sí, Dios no ocupaba el primer lugar en sus corazones. ¿Y qué es lo que ocurría por lo que ellos estaban haciendo? Leamos desde el verso 5 hasta el verso 11. El verso 5. Y nos saltamos del 6, 9 al 11.
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Mire, ¿qué es lo que pasaba? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y el verso 9. Buscad mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Qué ocurría en ellos, en el pueblo, por haber abandonado la construcción del templo y por ende a Dios mismo? Ocurría en el verso 6 que ellos sembraban, se afanaban en sus sembríos, pero no les producía lo que ellos esperaban. Sembraban mucho y recogían poco. Todo lo que ellos comían, bebían, no les satisfacían, se sentían como vacíos. Y el que trabajaba a jornal recibía su jornal en saco roto. Es decir, todo lo que ellos recibían no les alcanzaba, se les iba, como decimos en el dicho, como agua entre los dedos. Se les iba. ¿Y qué pasaba también? Dios se preocupaba. Dios hizo que se detuviera la lluvia. Dios hizo que la tierra detuviera sus frutos. Dios hizo que venga sequía sobre esa tierra. La tierra no les producía como ellos esperaban. La tierra no daba los frutos requeridos. Siempre ellos sentían la necesidad de que algo faltaba. No sentían alivio en su hambre, no sentían alivio en su sed, no sentían alivio en su vestimenta. Nada de lo que producía, según el esfuerzo que ellos realizaban, se obtenía. La tierra no producía según lo que ellos esperaban. Este llamado de atención por parte de Dios, porque eso era un llamado de atención por parte de Dios, es tan claro como lo leemos en el versículo 11, que Dios mismo llamó a la sequía. Dios mismo hizo que la tierra no les produzca como ellos esperaban. Mire, y en medio de toda esta amonestación, toda esta palabra que Dios les dio a través del profeta, diciéndole lo mal que ellos estaban haciendo y cómo se estaban comportando, encontramos un solemne llamado para ellos y para nosotros. El llamado es meditad. Meditad. En este pequeño libro de Ageo encontramos por 4 ocasiones esta llamado atención solemne sobre meditad. El primer meditad lo encontramos en el capítulo 1, verso 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. El segundo meditad está en el verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. El tercer meditad está en el capítulo 2, verso 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón. Y el cuarto meditad está en el verso 18 del capítulo 2. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Si Dios les lanza un llamado solemne, mediten bien cómo están viviendo. Dense cuenta. Preocúpense por lo que están haciendo. Mediten, razonen, entiendan, en otras palabras, ¿no?, lo que ustedes están haciendo y lo que está produciendo
estas acciones. La tierra no les produce, el jornal se les va, el dinero no les alcanza. Todo producto por haber dejado a Dios fuera del primer lugar en sus vidas. Hermanos, hoy Dios lanza nuevamente este solemne llamado de atención. Y Dios lanza nuevamente este solemne llamado de atención. Meditad en vuestro corazón sobre vuestros caminos. En otras palabras, analicen bien cómo ustedes están viviendo. Dios nuevamente lanza este llamado. Hermanos y amigos, hoy vemos cómo esta conducta se vuelve a repetir con mayor fuerza. La conducta de antaño del pueblo de Israel de abandonar a Dios y preocuparse por sus propios intereses, hoy se repite con mayor fuerza. ¿Por qué digo esto? Porque somos la generación que más ha escuchado de Dios en toda la historia. Sí, somos la generación que escucha de Dios a través de las predicaciones, a través de los estudios radiales, a través de programas de televisión. Sí, hay un sinnúmero de oportunidades para escuchar la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, somos la generación que se encuentra más alejada de Dios. Y esto porque Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Pero si Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, ¿qué es lo que las personas colocan antes que Dios? Mire, hay quienes suelen colocar antes que Dios a su familia. Sí, primero es mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi papá, mi mamá, mis hermanos, la familia en general. Esto va primero en mi vida. Se suele poner antes que Dios al trabajo. Sí, hay quienes razonan, bueno, es que necesito trabajar para poder darle de comer a mi familia, para poder cubrir las necesidades que tengo en el hogar. Es decir, el trabajo es lo primero para ellos. Hay quienes suelen poner antes que Dios al dinero. Sí, el dinero es lo prioritario en ellos. Siempre preocupados de obtener más ingresos, siempre preocupados de tener más dinero en la cuenta bancaria, y hacen un sinnúmero de actividades y se meten en actividades a veces no lícitas, todo con el afán de obtener más dinero. Y también se suele poner antes que Dios a los placeres de este mundo. Pero veamos lo que la Biblia dice a este respecto. Veamos lo que la Biblia dice en relación a la familia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, Mateo en el capítulo 10, leamos el verso 37. Mateo 10 y el verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Esta es una palabra dicha por el Maestro Jesús que nos llama la atención, que aquella persona que pone a padre, pone a madre, pone a un hijo, a una hija, antes que el Señor, antes que a Dios, no es digno de ser llamado discípulo de Cristo. No es digno de ser llamado seguidor de Dios. ¿Sí? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. En relación al trabajo, ¿qué nos dice la Biblia en relación al trabajo? En el libro de Eclesiastés,
En el capítulo 2, vayamos al libro de Eclesiastés en el capítulo 2 y leamos los versos 22 y 23. Eclesiastés 2, 22 y 23. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Mira, aquí el autor bíblico está dando y da una pregunta retórica, ¿no? En otras palabras, ¿qué tiene de bueno para el hombre que se afana en su trabajo, que se afana y que se fatiga en su corazón por ese trabajo? ¿Para qué le es provechoso afanarse 24 horas al día, 7 días a la semana en ese trabajo? Hay personas que no duermen por pensar en el trabajo. Hay personas que se acuestan muy tarde y se levantan muy temprano, todo con el tal de cumplir con esa actividad de trabajo. Mire, el verso 23, porque todos sus días no son sino dolores. Hay gente que se enferma por estar afanados con el trabajo y sus trabajos son molestias. Mire, aún de noche su corazón no reposa, no descansan. Siempre pensando en lo que tienen que hacer en el trabajo, siempre pensando en el informe que tienen que realizar, en la actividad que tienen que cumplir. Sí, es verdad que hay que ser responsable en nuestro trabajo. Es verdad que hay que cumplirlo con responsabilidad y con prontitud. Pero también es cierto, ¿de qué de bueno sacamos si nos afanamos en el trabajo? Si desmayamos y gastamos las energías físicas, mentales, espirituales en esa actividad, que en muchas ocasiones solo nos traen agotamiento físico, agotamiento mental, y una palabra que está muy de moda, ¿no? El estrés. Nos estresamos, vivimos, muchos se amargan, muchos se irritan por el constante trabajo o por la presión del trabajo. Pues en relación a la familia, la Biblia nos enseña que aquel que pone a padre, madre, a hijo o a hija antes que el Señor, no es digno del Señor. Y en relación al trabajo, aprendemos aquí que ¿qué tiene de bueno que el hombre ponga todo su corazón en el trabajo y que se afane en él? Porque ni aún de noche su corazón reposa. Veamos lo que dice en cuanto al dinero. En la primera carta a Timoteo, vaya conmigo a la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 6. Primera de Timoteo 6 y leamos el verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquellos que ponen al dinero antes que a Dios van a sufrir muchos dolores. Porque el amar al dinero, el codiciar el dinero, va a hacer que se extravíen de la fe. Y es raíz de muchos males. El amor al dinero. Y nótese que dice el amor al dinero, no el dinero de por sí. No es que el tener dinero es malo. O no es que una persona que tenga algo de dinero ya está cometiendo pecado. No, esa no es la idea. La idea es de aquel que ama el dinero de una manera exagerada que hace del dinero su Dios. Se vuelve avaro. La avaricia lo controla, el deseo de tener mucho más lo controla y ocasiona que muchos se extravíen de la fe. Volvamos al libro de Eclesiastés.
para ver qué nos menciona este libro acerca del dinero. Eclesiastés, el capítulo 5. Eclesiastés, el capítulo 5. Y leamos los versos 10 y 11. Eclesiastés 5, 10 y 11. Mire, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Sí. El que tiene mucho dinero nunca dirá, bueno, esto es suficiente. Siempre querrá más. Siempre estará pensando, ¿cómo hago más? Y el que ama el mucho tener no sacará fruto, no va a obtener nada. Sus bienes aumentan, pero al mismo tiempo aumentan los gastos. Sus bienes aumentan y al mismo tiempo aumentan quienes los consumen. Porque generalmente cuando alguien aumentan los ingresos, aumentan también los gastos. Y también llegan personas que tratan de aprovecharse. Por eso dice que aumentan los que los consumen. El que ama el mucho tener no sacará fruto. En cuanto a los placeres del mundo, veamos lo que la Biblia nos tiene que decir al respecto. En el libro de Proverbios, el capítulo 21, Proverbios, el capítulo 21, leamos el verso 17. Proverbios 21, 17. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Aquel que ama el deleite, que ama el vino, este deleite y este vino son placeres del mundo. Aquel que ama esos deleites del mundo, ese que ama el vino, no va a enriquecerse. Porque por regla general, aquella persona que está metida en los placeres de este mundo no tiene satisfacción en nada. No tiene satisfacción en el mucho comer, no obtiene satisfacción en las borracheras, no obtiene satisfacción en las fiestas, no obtiene satisfacción en ninguna de las cosas o placeres que el mundo ofrece. Por eso dice, no se enriquecerá. Y en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, leamos el verso 4. Segunda de Timoteo 3, 4. Dice que en los últimos tiempos habrán traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estos que aman estos placeres del mundo y que por esto ponen estos placeres antes que a Dios, son llamados traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites del mundo. Mire, todo lo anteriormente expuesto, el poner antes que Dios a la familia, al trabajo, al dinero y a los placeres de este mundo, se puede resumir en una palabra: amor. Sí, amor. La persona que pone a la familia antes que Dios, la persona que coloca el trabajo antes que Dios, la persona que tiene el dinero antes que a Dios, la persona que escoge los placeres del mundo antes que a Dios, no ama a Dios en primer lugar. No pone a Dios como primero en su vida. Dios no ocupa el primer lugar en su vida. Y por lo tanto, no está cumpliendo el gran mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas.
Pero entendamos bien esta parte. La Biblia enseña que debemos amar a la familia. Sí, debemos amar a la familia, cada uno de sus miembros. Pero el primer lugar lo debe tener Dios. Aprendemos por las Escrituras que el trabajo es necesario. Es una bendición de Dios. Que el dinero adquirido producto de un esfuerzo honesto y correcto es para suplir nuestras necesidades y para ayudar al necesitado. Mire, veamos dónde encontramos todo esto. Vayamos a la carta a los Efesios. Carta a los Efesios en el capítulo 5 y leamos en primer lugar los versículos 25, el 28 y 33. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los esposos deben amar a sus esposas. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Se da cuenta? No se dice que no debemos amar a los miembros de la familia. Sí debemos cuidarlo. El esposo debe cuidar a la esposa como se cuida a sí mismo. Y el verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y en ese respeto está involucrado también el que ame a su esposo, que hable a su marido. La Biblia nos enseña que debemos amar a la familia, pero no por sobre el amor de Dios. En el capítulo 6, leamos el versos 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esto en relación a la familia. Y Dios manda que amemos, que nos amemos los unos a los otros dentro del núcleo familiar. Pero este amarnos entre nosotros nunca debe ser antes que el amor que le tenemos que dar a Dios. En relación al trabajo, leamos en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, el capítulo 2, leamos el verso 24. Eclesiastés 2 y el verso 24. Mire, leamos con cuidado, ¿no? Dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y bebe y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Sí, es bendición de Dios. Que una persona coma, que una persona beba, que una persona se alegre, pero en su trabajo. Ese trabajo que usted tiene, por muy cansado que a usted le parezca, por muy rutinario que a lo mejor le parezca, es bendición de Dios. Hay que dar gracias por ese trabajo. Y si a través de ese trabajo usted come, a través de ese trabajo usted bebe, alégrese. Alégrese en su trabajo, realizándolo de forma puntual, de forma correcta, eficiente, responsable, honesta. Ese trabajo, dice, no hay mejor cosa para la persona que come y bebe, que su alma se alegre en su trabajo. Volviendo a la carta a los Efesios, el capítulo 4. Efesios, el capítulo 4, leamos el verso 28. Efesios 4, 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
¿Se da cuenta? El trabajo es una bendición de Dios. Y si por ese trabajo usted tiene ingresos para su hogar, dele gracias a Dios por ese trabajo. Y en cuanto usted tenga la oportunidad y los medios, ayude también a aquel que padece necesidad. Pero no es la idea de poner el trabajo antes que a Dios. Hay muchos que ponen el trabajo antes que a Dios, yendo a la actividad de su trabajo en los días que tienen que reunirse en el templo a adorar al Señor. Hay quienes ponen la actividad de su trabajo por sobre la lectura de la palabra del Señor. Hay quienes que ponen a su trabajo por sobre la oración a Dios. Todos esos detalles que parecen minúsculos, parecen sencillos, reflejan lo que es primero en su vida. Reflejan lo que realmente para usted y para mí es lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que hay en primer lugar en nuestro corazón? En los tiempos del profeta Ageo, el pueblo recibió una amonestación muy fuerte. Recibió una reprimenda sobre el estilo de vida que ellos estaban llevando, pero también recibieron una palabra de aliento. Veamos cuál es esa palabra de aliento que ellos recibieron. Volvemos al libro de Ageo. ¿Sí? Nuevamente abramos en el libro de Ageo y leamos el verso número 13. Ageo 1 y el verso 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros. Mire, estas palabras llevan el mensaje de: hey, ustedes no están solos. Estas palabras llevan el mensaje de: no estoy lejos, estoy ahí con ustedes. Estas palabras llevan el mensaje de: confíen en mí. Yo estoy con vosotros. Yo estoy con ustedes, junto a ustedes. El pueblo de Israel estaba tan preocupado por asegurar sus viviendas, producto de los enemigos que tenían a su alrededor, que habían descuidado la reconstrucción del templo, que representaba la presencia de Dios entre ellos. Pero estas palabras dichas por el profeta de parte de Dios los animó. Cuando ellos escucharon decir que Dios le decía a ellos: yo estoy con vosotros, mire lo que pasó. Versos 14 y 15 del capítulo 1 de Ageo. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Estos eran los líderes, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Sí, ellos recibieron la palabra del profeta diciendo: yo estoy con vosotros. Y al escuchar esto, se animaron. Dijeron: ¿qué estamos haciendo? Meditaron en sus caminos. ¿Cómo estamos viviendo? Nosotros, nuestras viviendas están muy adornadas, muy cuidadas, pero el templo del Señor no lo está. Ellos se dieron cuenta de que Dios no estaba ocupando el primer lugar en sus vidas. Asimismo, nosotros, hermanos, debemos confiar en Dios, que hoy también nos dice: yo estoy con vosotros. Mire, pongamos nuevamente a Dios en el primer lugar en nuestras vidas. Le hago las preguntas, hermano. ¿Ocupa Dios el primer lugar en su vida? ¿Sí?
¿Es el Señor, su Dios, lo primero en su vida? O a lo mejor usted está colocando en primer lugar a su familia. A lo mejor usted está colocando en primer lugar a su trabajo. A lo mejor usted está colocando en primer lugar el obtener dinero, el adquirir posesiones. A lo mejor usted está colocando en primer lugar ciertos placeres del mundo. Volvamos a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos hacer esto? Podemos hacer lo siguiente. Primero, reordenando nuestras prioridades. Reordenando nuestras prioridades. En Evangelio de Mateo, el capítulo 6, leamos el verso 33. Mateo 6, el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, aquí ya hay un llamado de atención y una exhortación. Buscad. Es una orden. Busquen primero el reino de Dios, o busquen a Dios en primer lugar, es la idea, y todo lo demás será añadido. Y el pasaje de aquí de Mateo, esas cosas que serán añadidas, se refiere a la comida, a la bebida y a la vestimenta. Mire, porque leamos en el verso 25. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, por qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El verso 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y este es el afán de muchas personas. Están tan preocupadas por qué vamos a comer hoy, qué vamos a comer mañana, después de un mes. Están muy preocupadas en cómo vamos a cubrir estos gastos de aquí, gastos de acá. Están muy preocupados en cómo se visten por la nueva tendencia de la moda. ¿Sí? Verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe. Creo que es la palabra clave aquí en esta porción. Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermanos, si Dios es nuestro Padre Celestial, entonces pongámosle a Él nuestras necesidades. Señor, tú sabes cuáles son mis necesidades, tú sabes qué es lo que yo estoy requiriendo en mi vida. Pongámosela a Él en oración. Y Él sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, que vamos a comer, que vamos a beber, que nos vamos a vestir, todo eso vendrá como añadidura. ¿Producto de qué? Producto de haber buscado a Dios en primer lugar. Reordenamos nuestras prioridades. Reordenando nuestras prioridades es una forma en que podemos poner a Dios en primer lugar. Otro punto que podemos hacer para volver a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas es cultivar la relación con nuestro Dios. ¿De qué manera? A través de la oración, a través de la lectura de su palabra. ¿En qué momentos del día usted tiene su momento de oración? ¿En qué momento del día usted tiene su momento de la lectura de la palabra del Señor? Hay algunos que la tienen por la mañana, hay otros que la tienen por la tarde, hay otros que por asunto horario la tienen por la noche, en el momento que sea. Pero ese momento de oración y de lectura de la palabra tiene que mantenerse, porque es a través de la lectura, es a través de la oración en que podemos mantener nuestra comunión con Dios.
Y si hay reuniones de oración en su congregación, reúnase con sus hermanos en la fe. Es bueno, es saludable que podamos reunirnos con otros hermanos de la fe y que podamos leer juntos las Escrituras, que podamos orar los unos por los otros, que podamos animarnos escuchando los testimonios, cómo Dios ha prosperado a tal persona, cómo Dios ha sanado a este otro hermano, cómo Dios ha provisto para las necesidades de una manera milagrosa muchas veces. Eso fortalecerá nuestra fe y mantendrá a Dios en el sitial que se corresponde, el primer lugar en nuestra vida. Otro punto que podemos hacer para poner a Dios nuevamente en el primer lugar de nuestras vidas es confiar y depender enteramente de Él. Vayamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 41. Isaías, en el capítulo 41, leamos el verso 10. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y aquí está la promesa. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te sustentaré y siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Mire, hermanos, hay quienes conocen este pasaje. Sí, ahí estoy seguro que hay muchos hermanos que se lo conocen y entre los que están escuchando estoy seguro que muchos se lo saben hasta de memoria. Pero el problema es que no lo aplicamos en nuestra vida. Nos llenamos de temor, nos llenamos de aflicción, nos deprimimos porque pensamos que nuestro esfuerzo es en vano. Pero Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Así como se los dijo al pueblo a través del profeta Ageo, yo estoy con vosotros, Dios también nos repite, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no te desalientes, no te deprimas, porque soy tu Dios que te esfuerzo. Yo te voy a sostener, yo te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Y en la carta a los Filipenses, en esta misma relación, leamos el capítulo 4. Carta a los Filipenses, el capítulo 4 y el verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Lo que leíamos en el pasaje de Mateo, muchos se afanan por qué van a comer, muchos se afanan por cómo se van a vestir, muchos se afanan por las cuentas que llegan acumulándose. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer que Dios conozca nuestras peticiones? En oración, con ruego, con acción de gracias. Esa oración, ese ruego, mantendrá nuestra comunión con nuestro Padre Celestial, presentándole a Él todo lo que sentimos, cómo nos estamos sintiendo por tal o cual situación. Si estamos alegres, si estamos tristes, si estamos preocupados, estamos animados, afligidos por la enfermedad que se llega, por esto, por lo otro. Presentémosle a Dios nuestras peticiones. No busquemos primero al amigo, a la amiga, no busquemos en primer lugar cómo podemos, no, buscar a Dios en primer lugar. Porque Él nos promete en el libro de Isaías, yo te voy a sostener, yo te voy a sustentar con la diestra de mi justicia.
reordenando nuestras prioridades, cultivando la relación con Dios a través de la oración, de la lectura de su palabra, confiando y dependiendo enteramente de Él, es como volveremos a colocar a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Pero hay algo más. Podemos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas enfocándonos en su servicio, poniendo nuestros talentos, nuestros dones al servicio de Dios. Estoy seguro que entre la gente de la época del profeta Ageo, que mantenía sus casas muy bien arregladas, muy bien adornadas, había mucha gente talentosa, tal vez ingenieros, arquitectos, artesanos, pintores, albañiles, tal vez gente que sabía trabajar con la madera, y al colocar todo su talento al servicio, en ese caso, a la construcción o reconstrucción del templo de Dios, eso estaba demostrando que Dios volvía a tener el primer lugar en sus vidas. Hermanos, Dios debe ocupar siempre el primer lugar en nuestras vidas. Confiemos en que Él cuidará de nosotros hoy y siempre, para que cumplamos ese gran mandamiento que encontramos en las Escrituras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, que ella siempre nos anima, nos confronta, nos alienta. Señor, la palabra que hoy hemos recibido, que la recibamos con humildad y mansedumbre, porque es una amonestación que tú haces a cada uno de nosotros. Perdónanos, Padre, si no hemos colocado a ti en primer lugar. Perdónanos, Señor, si hemos puesto nuestra familia, si hemos colocado nuestro trabajo, si hemos colocado nuestras prioridades económicas, si hemos ido tras los placeres del mundo antes que a ti. Señor, queremos hoy renovar nuestra fe, renovar nuestro espíritu, nuestro compromiso contigo. Que tú vuelvas a ocupar el primer lugar en nuestra vida, para que así tú seas sosteniéndonos y cuidándonos en todo momento. Nos entregamos a ti, Señor, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por el tiempo que hemos tenido estudiando su palabra. Y que lo que hemos aprendido hoy se grabe muy fuerte, que se imprima en nuestra mente y en nuestro corazón, y que Dios siempre ocupe el primer lugar en nuestra vida. Antes de despedirnos, quiero extenderle una invitación para este día domingo, 10 minutos para las 11 de la mañana, que nos pueda sintonizar a través de este mismo medio en el servicio dominical para alabar y adorar a nuestro Dios. Y también sería un gusto poder recibirle, estrechar su mano en el templo donde se reúne la iglesia del Dios viviente. Será un placer recibirle y poder juntos alabar a nuestro Dios. Que tengan todos ustedes una buena noche y que Dios los bendiga. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.